Hola amigos, ¿cómo están? Quiero mandar un saludo enorme a mi amiga Miguel Padilla Ábalos, que está en la ciudad de Jalisco. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias por estar en el en vivo. Gracias a todos los que ya se están conectando. Bienvenidos. José Ricardo Torres, saludos, bienvenido. Fer Acosta Redondo, desde Apatzingán, Michoacán, bienvenido, amigo. Juan Acosta, bienvenido. Diego Trejo, Coacalco, Estado de México, saludos, bienvenido. Zurita Yat, saludos cordiales desde Cancún. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue de Cancún. Bienvenidos, amigos. Elisha Ro, saludos, Lick. Saludos, bienvenida también por estar aquí. Batalla Grace. Bienvenida desde Morelos. Cristian Zárate desde Puebla, buenas noches. Alfredo Contreras Ávilas desde Puebla, saludos cordiales. Hola amigos, espero que se encuentren bien. Bienvenidos de regreso a una misión más aquí en Sistema Penal Acusatorio y Oral Capacitación Puebla. Es de enorme gusto estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los que ya se están conectando en los diferentes estados de la República Mexicana. Amigos, países de habla hispana también, muchísimas gracias. Bienvenido a todos aquellos que ya se están dando la tarea de compartir la sesión. También bienvenidos y muchísimas gracias, pues es la forma en la que nos ayuda a nosotros a seguir con actividades académicas y también para que el algoritmo de Facebook nos trate bastante bien. Entonces, ustedes ya saben cuál es el desarrollo de las sesiones. Si tienen comentarios, pueden escribirlo en la barra que aparece ahí en el chat. Si tienen preguntas, pueden plantearlas también. Nosotros al final las vamos a dar a conocer al expositor para que pueda responderlas. Y bueno, para lo que hemos sido citados el día de hoy, como ustedes ya lo han visto durante el día, es huellas de calzado como indicio ignorado en el lugar de los hechos. Y bueno, se encuentra con nosotros un doctor, el doctor Mauricio Reséndiz Zamudio, es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, cuenta con una maestría en criminal y en ciencias forenses también, es doctor honoris causa por la Academia de Peritos y Ciencias Forenses y Consultoría Técnica Legal AC, es certificado como investigador forense también por la Academia de Peritos y Ciencias Forenses. Cuenta con varios artículos publicados en materias forenses y también dentro del sistema penal acusatorio, ¿no? Como temas de criminalística. Además es capacitador y bueno, también es conferencista, es docente de la Universidad Mesoamericana Campus Tehuacán, que también les vamos a estar dando información sobre las maestrías que tenemos ahí en colaboración. Y pues bueno, estén al pendiente de nuestras publicaciones. Doctor, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros con un tema bastante interesante. Huellas de calzado como indicio ignorado en el lugar de los hechos. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Adelante. Hola, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por invitarme y gracias al auditorio que nos está escuchando y viendo. Bueno, pues el día de hoy me toca hablarles un poquito de este tema de las huellas como indicio olvidado. Es importante entender que en la investigación de los delitos siempre debemos de tomar, como lo dicen los grandes autores y ya clásicos, que todo aquel indicio, por pequeño que parezca, bueno, pues tiene relevante o puede tener relevante importancia dentro de la investigación criminal. Por lo tanto, me he dado cuenta a lo largo de los años que llevo como perito privado en la Ciudad de México y peritando en otros estados, que muchos de los indicios que son pequeños o que son un poquito complejos de adquirir, pues se les ha restado la importancia o simplemente se han desaparecido de lo que es la recolección, la interpretación y obviamente pues ya la utilización en esta cuestión de investigación forense. Por lo tanto, voy si me lo permiten, a proyectar mis diapositivas para poder explicar el tema y que tengamos una mejor
noción de lo que se está comentando. Bien, permítanme un momento. Voy a realizar la proyección. Bien. Ok, entonces voy a empezar aquí. Sí, ya se puede ver mi pantalla. Ok. Bueno, vamos a empezar con el tema. ¿Qué son las huellas calzadas? Bueno, las huellas de pisadas son las marcas y señales que deja la persona cuando camina a cualquier velocidad con calzado o sin él. Bien. En esta clasificación de las huellas de pisadas en razón al proceso de información, tenemos que hay huellas visibles, al igual que las huellas de crestas papilares, estas pueden ser clasificables. En este caso tenemos una primera clasificación como moldeadas, es el resultado de la impresión de la pisada con calzado o sin él, sobre un cuerpo blando o arcilloso o materia pulburenta poco compacta. Este tipo de indicios lo vamos a encontrar en diversas superficies, lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, y es importante entender que al encontrar estos elementos ya podríamos nosotros analizar y podremos ver algunas características particulares del sujeto que porta dichos elementos o que tiene algún tipo de andar distinto al común que nos pueda llevar a la identificación o en su caso, nada más a la ubicación en el lugar. La otra es por sustracción, creadas cuando al pasar sobre una superficie sucia por cualquier masa blanda o sustancia pulverulenta, retira parte de esa extensión. En este caso, se va a cumplir el principio de intercambio, donde obviamente el sujeto que va a realizar la pisada se va a llevar en esta cuestión, va a sustraer este medio por el cual se está desplazando y que puede correlacionarnos al sujeto con su estadía en el escenario. Luego tenemos las estampadas, que se origina al generar una estampa con la suela de los zapatos o la planta de los pies, previamente manchada con cualquier elemento como la sangre, la pintura, el polvo, dejando rastros de los mismos. ¿Esto qué quiere decir? El sujeto toma un elemento de carácter líquido y lo transporta al interior del lugar y genera que se plasme esa huella en el lugar. Las huellas invisibles o latentes se dan en pisadas con pies descalzos o cubiertos con calcetines o medias. Vamos a ir especificando estos dos elementos. Se producen por exudación de los pies, requieren para su observación revelados con reactivos o en su defecto para poderlas fijar se puede ocupar diversas técnicas. La metodología de la investigación de huellas de pisadas. Bueno, en este caso, cuando hablamos de metodología, tenemos que entender que es una serie de pasos que se tienen que seguir a efecto de que pudiera proporcionarnos una regla o una forma en la cual cualquier investigador pudiera seguir a efecto de que se recorra el mismo camino y obtengamos el resultado para que cualquier persona pueda comprobar el resultado que nosotros estamos otorgando. Las huellas de pisadas las hallaremos junto a la víctima, próximo al lugar de los hechos e incluso alejadas de una cierta distancia de la escena del crimen. Descubiertas se procederá de la siguiente manera. Número 1, debemos fotografiar la huella. Número 2, hacer examen previo indicando de lo ocurrido por la observación directa. 3, proteger la huella. Normalmente basta solo con cubrirla con una caja, con un tablón o con tapa. Esto va a ir en relación de la superficie en la cual la tengamos. Hay que tener cuidado toda vez que si le ponemos algún tipo de tablón o tapa en la superficie, si no lo colocamos de manera adecuada y minuciosa, puede alterarnos el indicio y ya no nos va a servir. Remitirlas al laboratorio en algún soporte, por trasplante o por vaciado.
dependiendo de la técnica que se vaya a ocupar. ¿Por qué? Porque no podemos llevarnos todo el pedazo de suelo para irlo a analizar en el laboratorio. Entonces, tenemos que encontrar una técnica adecuada, normalmente es el vaciado, en donde vamos a ocupar, primero fijarla fotográficamente y posteriormente hacer este vaciado para llevarnos ese molde y hacer el estudio correspondiente ya en el laboratorio. Según el origen de la producción de las huellas plantares, encontramos, bueno, huellas generadas por pies desnudos, semidesnudos y calzados. Las huellas originadas por pies desnudos reproducen el dibujo papilar correspondiente a la planta de los pies. La parte de la lofoscopía que estudia las crestas papilares de la planta de los pies es la pelmatoscopía. Las huellas latentes se buscarán con luz rasante y auxiliados con una lupa. En este caso, la técnica de la luz rasante, que es muy sencilla, normalmente no la utilizan los peritos que llegan al lugar, y créanme que es una técnica, lo repito, muy sencilla, pero muy vasta en todos los indicios que nos puede mostrar, a efecto de que pudiéramos allegarnos de todo lo indispensable para generar una investigación criminalística completa. Podemos encontrar pelos, fibras, líquidos y obviamente este tipo de indicios de huellas con la técnica de la luz rasante. Y bueno, ya auxiliarnos con la lupa a efecto de ver si realmente es útil lo que vamos a llevar o simplemente es un registro. En revelado, fijado, fotografiado, el trasplante y croquis se debe de emplear una técnica similar que a las huellas dactilares. En cualquier tipo de huellas visibles o invisibles, si el pelmatograma presenta suficientes puntos característicos, una vez cotejado con las impresiones plantares del sospechoso, se llegará a un resultado concluyente, es decir, se trata o no de la persona que pisó el lugar del crimen. Quiero aclarar una circunstancia durante esta narrativa, en donde difícilmente por la cuestión de los derechos humanos aquí en México, se puede obligar a una persona, salvo por una orden de un juez, el poderle tomar muestras de algún tipo. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente estamos invadiendo su espacio físico o su persona, su cuerpo. Por lo tanto, es un poco difícil conseguir este tipo de comparativas, lamentablemente, por la forma en la que está diseñado este sistema. Bien, un investigador apellidado Fregón confecciona una tabla estableciendo que 22 centímetros de longitud de pie desnudo equivale a una estatura aproximada de 1,43 centímetros. A partir de esta medida, por cada centímetro de aumento, corresponde un incremento de 7 centímetros en la talla del sujeto. Este método también es válido para los pies calzados. Aquí debo aclarar, se colocó como una referencia del inicio de la medición de los pies en relación de la altura. Claro está, existen muchos factores, principalmente antropométricos, que no me van a permitir decir que esta tabla sea completamente exacta o cierta. Hay muchas variantes. Esto solo es una mención de cómo comenzó el estudio en relación a las huellas calzadas para poder identificar a un sujeto. Del lado derecho podemos observar precisamente esta relación de la tabla en cuestión del tamaño de la huella a la altura aproximada que tendría el sujeto. Las huellas producidas por pies semidesnudos. Ocurre que sin estar el pie calzado, las huellas no son exactamente de pies desnudos, sino huellas de calcetines o medias, en cuyo caso el dibujo queda grabado en correspondencia con la trama del tejido. Entonces, ahí podemos establecer que efectivamente la huella fue colocada de un pie semidesnudo, o sea, con un calcetín o con una calceta. Se va a poder apreciar la trama de la tela, pero no se va a poder identificar características, a lo mejor y la presión de las zonas en las que el sujeto al momento de pisar realiza mayor presión sobre la superficie, pero no se va a poder identificar ningún tipo de marca de calcetas, ni algo por el estilo, si se llegara a pensar, toda vez que es un objeto que tiende a ser laxo, y aunque se le aplica
la tensión al momento de la pisada no es suficientemente rígido para poder reproducir algún otro elemento que sea de utilidad. Solamente podríamos obtener la medición, la trama de un tejido y creo que es el elemento que nos serviría en unas huellas de pies semidesnudos. Para entender todo esto, bueno, hay que hablar un poquito de la morfología de la planta del pie. En este caso, los elementos morfológicos más importantes en las huellas plantares de pie desnudo o semidesnudo son, inciso A, vamos a tener la dimensión de la impresión completa en el caso de que el sustrato o el elemento donde se impronta la huella tenga la capacidad de reproducirla de forma completa. Si nada más tenemos una parcialidad, bueno, se tendrá que tomar en consideración. La otra cuestión es claramente al momento de realizar el movimiento o las actividades motrices, van a haber diferentes puntos de la huella donde la presión se va a ejercer de mayor forma. La medida y forma de la impresión metatarsiana, el perfil del borde anterior de la impresión metatarsiana, la configuración y tamaño de la impresión del pulgar, la presencia o ausencia y extensión de la impresión de la falange intermedia del dedo pulgar, y la posición limitada de las impresiones de las falanges de los otros 4 dedos, la estructura, distancia y ángulo de los otros bordes, como es el posterior, anterior y el externo, y también debemos de tomar en consideración existencia o carencia de satélites, situación correspondiente precisamente a la forma en la que el sujeto vaya a pisar o la ausencia inclusive de algunos dedos del pie. Anchura del puente y aspecto del borde externo e interno, colocación relativa del puente, de la parte interna del pie y la postura condicional del talón. De su lado izquierdo pueden ustedes apreciar un esquema donde se encuentra la numeración de cada dedo, la referencia de cada dedo. Tenemos también la falange intermedia del dedo pulgar. Tenemos inclusive lo que implica el satélite. Y bueno, del lado derecho de esta imagen también tenemos el borde anterior, el borde interno, el borde posterior y el borde extremo de la impresión metatarsiana. Entonces, esta es la división del pie en relación a lo que podemos encontrar como huellas descalzas en un escenario que permita la impresión de dicho elemento. Bien, las huellas causadas por pies calzados, en esta situación, pues el calzado varía mucho en su morfología, varía mucho en el estampado, inclusive en el grabado que se le realiza de las marcas específicas del sujeto o la empresa que realiza el calzado. Pero bueno, aquí no vamos a encontrar huellas latentes, obviamente porque esas se dan por el sudor y la materia sebácea de la superficie de la piel, en este caso de los pies. Entonces, en el calzado, ¿qué podemos observar? Bien, si tiene suela lisa y tacón liso, si es suela grabada y tacón liso, si es suela lisa y tacón grabado, si es suela y tacón grabados, o si es suela y tacón con elementos metálicos, también dependiendo e identificando a lo mejor algún tipo de oficio, por ejemplo, los policías o los militares o alguna persona que esté realizando este tipo de funciones, normalmente se les obligaba o era parte de su uniforme el hecho de contar con casquillos, dependiendo, y nos pueden ir dando ciertas características que obviamente tienen que ser comprobadas con elementos dentro de la misma investigación, nada más arrojadas de manera indiscriminada al informe que se realice. Las superficies grabadas dan mayor información que las lisas. El distinto desgaste de la suela y tacón producido en la planta facilita la individualización de esta huella. Por la huella de pisada, sobre todo las originadas por presión, se determina en ocasiones defectos que pudieran padecer el individuo, como el pie plano, los pies cabos, la cojera, etc. Eso también lo vamos a apreciar cuando nosotros podamos levantar el molde y podamos cotejarlo con algún tipo de suela de tenis o zapato que nos indiquen precisamente
el desgaste. En este caso, del lado derecho vemos una impresión en nieve en donde se aprecia precisamente cómo el apoyo de los pies, de ambos pies, es distinto. En una se nota perfectamente el arco y en el otro no. Entonces eso nos va a ir dando elementos para poder ir entendiendo las características del sujeto que pisa la zona. Ahora, debemos aclarar también que eso no implica precisamente que el sujeto al 100% se pueda demostrar que haya estado en el lugar, toda vez que se puede argumentar que el calzado pudo haber sido sustraído por otra persona, pudo haber sido utilizado por otra persona. Sin embargo, bueno, tenemos que entender que la criminalística es la unión de pequeños detalles a efecto de que te formen una idea sólida en su conjunto. Esto es un ejemplo de lo que venimos platicando. Esto es un caso ya de hace mucho tiempo donde intervine. Existe aquí dos elementos de huellas calzadas que están representadas en la maculación de la sangre en el escenario. Aquí habría que entender que una trama del calzado, que es la superior, la del círculo superior en la fotografía, son rayadas, y eso lo podríamos cotejar con la suela del occiso y entender también que extrayendo la sangre que se encuentra en la suela ya se cumple precisamente de ida y vuelta, vamos a ponerlo de esa manera, el principio de intercambio. Pero podemos correlacionar precisamente este indicio de impresión de calzado con la suela del calzado del occiso y poder dar inclusive un elemento para la mecánica del evento que posteriormente se tenga que realizar. Ya podremos hablar de cierto desplazamiento o posición que haya guardado en este caso el sujeto antes de terminar en esta posición final. La huella o la reproducción de la huella que vemos en la parte inferior es en este caso en donde nosotros intervenimos, pues se dejaron de lado estos elementos y ahí se puede ver claramente otro tipo de tramado en la huella del calzado, en este caso un tenis que tenía un tramado como en forma de panal, por lo que no es coincidente con la suela que muestra el occiso. Por lo tanto, podemos hablar de una segunda persona en el lugar donde esta persona perdió su vida. Este es el mismo asunto, la misma intervención, en donde ya en una fotografía que desafortunadamente fue muy mal tomada, tuvimos que aclararlas de alguna manera para poder apreciar estos elementos, pero existe un desplazamiento del cadáver en relación con huellas que inclusive nos llevan a la motocicleta que ustedes están viendo en la parte inferior de este caso. Ahí se ven algunas tramas de las huellas de pisada que tendría que haber investigado el criminalista interviniente para poder establecer la marcha que tuvo, quién la tuvo primero, o sea, qué compatibilidad tendría con el calzado que se encuentra, por ejemplo, aquí en el occiso, y cuál es el desplazamiento, por lo que también nos indicaría que el occiso previo a su muerte se encontró bipedestado al costado de la motocicleta y después de ser lesionado se pudo desplazar hacia el lugar donde terminó su vida. Ya este es otro acercamiento a una de esas fotografías. Les repito, hay una sobreexposición de luz, no fueron bien tomadas, pero aquí podemos observar diferentes tipos de impresiones plantares, que diga, impresiones de calzado en la maculación hemática que existe aquí, pero están en desorden, algunas están aisladas, entonces habría que observar cada una de ellas a efecto de que pudiéramos determinar si pertenecen a una sola marca de calzado o a una sola huella del calzado y entonces establecer precisamente que solamente estuvo desplazándose la víctima o existen otras personas que se hayan desplazado.
Basándonos en las peculiaridades que proporcionan las huellas de pisadas en serie, pueden determinarse diferentes detalles de las personas que las produjo, lo cual llevará a su identificación. Las características que debemos de observar en este tipo de análisis son: número 1, el eje de marcha. Línea imaginaria equidistante de una serie de pisadas. Esta línea se halla situada figuradamente en el eje geométrico entre las huellas del pie derecho y las del pie izquierdo. También tenemos que considerar la línea de marcha. Si unimos con una recta el centro de los talones de la serie de huellas de pisadas, obtendremos la línea de marcha, que será una recta quebrada. Ahorita vamos a ver en un ejemplo cómo es identificar estos elementos. El ángulo de la marcha o paso es el ángulo formado por el eje geométrico de la pisada con la línea de la marcha. Si ustedes observan, hay una relación que se empieza a analizar desde lo general a lo particular. Por lo tanto, el eje de la marcha está íntimamente relacionado con la línea de marcha, que a su vez en conjunto nos proporcionan el ángulo de la marcha. Luego tenemos longitud de paso. Es una distancia del centro del extremo del tacón del pie derecho al mismo sitio que le corresponde, o el correspondiente del pie izquierdo, en dos sucesivos medidos longitudinalmente sobre el eje de la marcha. La anchura del paso es la suma de las longitudes resultantes de unir los centros de los extremos de los tacones de las huellas de ambos pies, derecho e izquierdo, con el eje de la marcha. Reitero, suena muchas palabras confusas, pero ahorita que veamos ya la aplicación, la imagen, se van a dar cuenta que uno nos lleva al otro punto, y ese conjunto de puntos nos dan el siguiente elemento. Después tiene la amplitud de paso. Es el ángulo formado por la concurrencia de los ejes geométricos del pie derecho en relación al pie izquierdo, y el valor numérico apreciable aún estando en reposo. Todo esto que les comenté se traduce en este simple diagrama. Del lado izquierdo vamos a observar los indicios de las huellas calzadas que podemos encontrar, y vamos a entender precisamente, y asignándoles estos valores. Aquí nada más el ángulo de la marcha tiene un valor de alfa, pero en nuestro esquema es la letra E. Por ahí se fue ese errorcillo, pero ahorita se los explico. Bien. Permítanme. Voy a señalarlo por aquí. Bien, tenemos el eje de la marcha, que es el A y A1. Entonces, el A es el final de la marcha, el A1 es el comienzo. Entonces, vamos a trazar del comienzo, vamos a hacer todo el trazo para poder determinar el eje de la marcha, lo que nos va a dividir el derecho y el izquierdo. Después de esto, permítanme, estoy cambiándole el color para que lo... Viene la longitud del paso. En esta longitud del paso vamos del tacón, de uno de los tacones hacia el otro tacón, del derecho al izquierdo. O sea, va de aquí a acá la medición. ¿Ok? Eso nos va a dar la longitud del paso. Cuánto se abre el paso, efecto de poder medir. Después viene el ángulo de la marcha, que se da en relación al eje de la marcha con precisamente la línea de la marcha. Este es el ángulo. Espero que sí se pueda ver. Esto que estoy marcando de azul es el ángulo, que eso lo tendremos que determinar. E inclusive les voy a comentar, como pasa con la dactiloscopía, en muchas ocasiones ciertos elementos de esto que vamos a analizar en la marcha, en el análisis de la marcha, no se pueden determinar toda vez que es irregular el terreno,
o las pisadas fueron muy rápidas cuando corría el sujeto y no se realizó toda la impronta, etcétera. Entonces siempre van a existir factores que vayan a limitar los datos que nosotros vamos a obtener. Lo ideal precisamente es lo que ustedes están apreciando del lado izquierdo. Y ya la línea de la marcha comprende todos estos elementos en forma de zigzag, el F, el C, el D y el E. Esa es la línea de la marcha. Por lo tanto, estamos hablando que vamos a hacer esto, luego para acá y luego hacia arriba. Esa es la línea de la marcha. Va en relación a la unión de todas las huellas calzadas. Bien, y por acá del lado derecho vamos a determinar la amplitud del paso. Igual se va a generar el ángulo en relación al eje de cada una de las huellas. Vamos a determinar este con este y el ángulo que nos forme precisamente nos va a determinar cuánto es la apertura del andar del sujeto. Ese es el parámetro que nos va a proporcionar. Esto que ustedes ven aquí también es un ejemplo de un caso en el cual tuve la fortuna de intervenir. Es un feminicidio donde se argumentaba que el sujeto había cargado a la víctima y la había arrojado por una ventana para que perdiera la vida. Nosotros, al constituirnos al lugar, aproximadamente 6 meses de la intervención de los peritos oficiales, pudimos percatarnos de que no se puso atención absoluta, en lo más mínimo se puso atención en relación a las huellas descalzas y calzadas que se encontraban en el lugar, que eran propicias de la maculación en el mismo sitio por sangre que había en el piso. Todos esos son indicadores. Me tuve que subir a una silla, a una escalera, a efecto de que pudiera ver yo lo consecutivo de estos indicios. Difíciles porque ya había pasado el tiempo y porque también no se nos permitía hacer mucho. En ese tipo de casos, cuando se evidencia la falta de pericia de algunos compañeros, pues obviamente obstruyen los elementos que uno pueda aportar. Pero bueno, nuestro trabajo es precisamente investigar todos estos elementos, seamos oficiales o seamos particulares. Y esto es lo que obtuvimos. En este caso, del lado izquierdo está la fijación de una de las huellas descalzas, aproximadamente de 26 centímetros, cuando el sujeto, el imputado, tenía una huella de 28 centímetros. Entonces no eran coincidentes con el imputado, por lo tanto, y con la medición que otorgó el forense, correspondían precisamente a la occisa. De ahí, ya realizando la comparativa, se editó la imagen que ustedes vieron al principio y se pudo encontrar por la morfología de las impresiones plantares cuáles estaban descalzas y cuáles estaban calzadas. Las huellas amarillas estaban calzadas, las huellas azules estaban descalzas. Algunas, por el desplazamiento del pie, pues no permitieron precisamente generar algún tipo de marcha contundente, pero las descalzas, como lo mencioné, eran atribuibles a la chica, mientras que las calzadas al señor. Entonces aquí sí pudimos establecer una ruta donde ella por su propio pie llegaba, aquí adelante está el borde de la ventana, llegaba por su propio pie, y otras calzadas que habían algunas inconsistencias en el desplazamiento. Huellas de pisadas aisladas. Las huellas de pisadas con pies descalzos o calzadas a veces tienen un valor concluyente, es decir, determinante y resolutivo de quién es la persona causante de las mismas, o un valor excluyente o eliminatorio al exceptuar a un sospechoso. El autor del hecho delictivo puede dejar distintas huellas de pisadas, a saber, pueden ser aisladas, las halladas solas o independientes sin relación con las demás, en serie, llamadas así a las producidas por una persona al caminar,
y las superpuestas, cuando se produce una mezcla de huellas, unas encima de otras, que fue uno de los ejemplos que vimos tanto en la moto como en esta última, que deforman los elementos identificativos. Esas no funcionan, no sirven para poder establecer bien este tipo de dato de prueba. Luego, fijado de huellas en superficies, hay distintas formas, distintos métodos. Vamos a hablar un poquito de términos generales sobre en tierra y arena. Las huellas dejadas sobre esta clase de superficies son fáciles de extraer. El peso del cuerpo hace que el suelo se hunda, así sea levemente, dejando las improntas de las suelas. En el césped se registran huellas, aunque no de manera evidente como la arena. El pasto reacciona a una presión de la pisada y mientras mayor sea el peso de la persona o mientras más tiempo de pie sobre la misma área se encuentre, mayores serán las posibilidades de que dejen marcas en el pasto. En superficies de cemento, bueno, depende también porque es un elemento rugoso. En pisos de cemento las marcas por presión no suelen existir, únicamente quedan registradas las pequeñas partículas de arena o de sustancias líquidas de las que esté impregnada la suela y que en su conjunto puedan esbozar una huella. También tenemos superficies lustradas o enceradas, igual puede tratarse de madera lacada, de pisos de cerámica. Estas superficies se encuentran lustrados con ceras que componen como superficie pegajosa, donde quedan huellas latentes de gran calidad. Superficies alfombradas, lo mismo o similar, más bien similar a los rastros en pasto, en césped, solamente que aquí va a haber un intercambio de las fibras del tapete y el elemento que pueda tener la suela para dejarlo en el lugar. Obtención del vaciado de huellas de moldeo. En este caso, las acciones previas a la consecución del vaciado son, primero, proteger la huella. Hay que limpiar en términos generales o muy superficiales la huella, si se encuentra obviamente con algún tipo de rama, hojas, cuerpos extraños, pero ojo, sin modificar el tramado de la huella, porque podemos perder elementos de identificación o de características especiales de la pisada por modificar el elemento y por solo sacrificar una porción podemos perder toda la huella. Hay que tener ese criterio para poder decidir si quitamos elementos extraños a la huella o los dejamos ahí y sobre eso trabajamos. Siempre recuerden fijar fotográficamente antes de hacer cualquier elemento sobre la huella porque puede pasar muchas circunstancias que nos destruyan el indicio. Preparación de la huella antes del vaciado, bueno, pulverizar la superficie de la huella. Aquí habríamos que entender que no es un proceso caro. Normalmente se puede ocupar yeso, hay un yeso específico o especial, pero se puede ocupar también yeso fino, el cual puede introducirse de manera adecuada en todos los recovecos de la huella, el tramado de la suela, y así reproducirnos el elemento. Pero también hay que recordar que cuando nosotros realizamos esta técnica del vaciado, tendríamos que tener un soporte que nos permita al momento de levantar esa huella, ya que fragüe el yeso, que se encuentre rígido y no se vaya a quebrar por la mitad el elemento. Por eso hay que crearle una especie de esqueleto para poderlo colocar sobre el yeso ya implementado en la huella y nos permita levantar el indicio y llevarlo al laboratorio. El resultado, como ustedes ven en la extracción del molde, es el de la derecha. Ahí ya podemos observar el tramado, podemos observar si hay algún tipo de desgaste sobre el mismo tramado de la suela, ya sea en el talón, en la parte del borde exterior de la huella o de la suela, así como del inicio, o el desgaste en la parte media o metatarsiana. Importancia, bueno, las huellas de pisada pueden ser útiles en la investigación técnico-policial por múltiples razones. En ocasiones llevan a la identificación del autor en el lugar, descartan a sospechosos, dan luz a la investigación en cuanto a circunstancias, número de personas en el lugar o la forma en la que ocurrieron los hechos, que es lo que hemos platicado en estos minutos. Bien, cuando se requiere saber si una persona ha estado
en determinado escenario. Esto va de la mano. Debemos de entender, como les dije, que muchas de las áreas forenses deben de ir entrelazadas. Por eso es multidisciplinario la investigación forense, porque una te va a dar indicios o elementos que pueden vincular a otra materia. En este caso, la obtención en las suelas de los calzados de algún tipo de suelo en específico nos tendría que llevar a una experticia ya de geología, suelos, minerales, etcétera, para poder identificar si es propio del lugar, que se cumple el principio de intercambio, o si es de otro tipo de lugar que pueda llevarnos inclusive a la captura de un individuo. Le reitero, lamentablemente, aquí en México, pues no tomamos en serio este tipo de indicios. Se tendría que tener una orden de cateo, se tendría que ingresar a un domicilio, obtener todos los calzados, o por lo menos los del tramado similar a lo que encontramos, y pues difícilmente en el desarrollo de nuestro sistema se hace este tipo de cosas. El estudio criminalístico de un suelo apenas difiere del llevado a cabo en los laboratorios de edafología y ciencias de la tierra, salvo por su minuciosidad. Si las muestras encontradas en un sospechoso no se parecen a las halladas en una escena, es suficiente para desestimar su relación, pero si las pruebas le involucran, no basta un estudio de tamaño o densidad de partículas de suelo, hay que descender y estudios más sofisticados y discriminatorios a los detallados anteriormente para poder imputarle con seguridad. Por eso les decía, ok, encontramos un indicio, nuestro deber, nuestra obligación es llevarlo a un proceso de identificación, cuantificación, cualificación y convertirlo obviamente en una evidencia. Y ese conjunto de evidencias todos sabemos que puede generarse o puede terminar en una prueba que sea contundente para la relación de un sujeto con el elemento. Y bueno, por mi parte, en términos muy generales, estos serían mis datos si quieren contactarme. Y bueno, maestro, quisiera algún tipo de cuestionamientos, comentarios. Ahí está la bibliografía que se ocupó, o una de las bibliografías. Maestro, estoy a su disposición. Sí, doctor, muchísimas gracias. Hay muy buenos comentarios, todos muy positivos conforme al tema, y tenemos unos cuestionamientos que nos han dado la oportunidad de hacernos. Y bueno, uno de ellos aquí aparece, dice, desde la ciudad de Tabasco. En caso de que se trate de una huella visible de pie de calzado con sangre, ¿cómo sería el levantamiento? Bueno, en primera instancia tendríamos que fijar fotográficamente y no se puede levantar salvo con impresión siempre y cuando se tuviera el indicio fresco, pero yo no lo recomendaría. Yo nada más diría que al ser un indicio líquido, tendríamos que tomar la muestra de sangre para identificar a quién pertenece la sangre y a su vez solamente tener el registro fotográfico y la medición del indicio de la huella para posteriormente, al momento de realizar la investigación, podamos echar mano de este elemento, pero no se puede llevar sin que se altere. Sí, doctor, muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta desde Nayarit. Dice, Roberto, ¿qué elemento puede reemplazar al vaciado de yeso en caso de que nos encontremos en una situación en la que no podamos tener el yeso a la mano? No, bueno, miren, para pies descalzos se utiliza otro vaciado que es de cera, porque precisamente no nos dota de muchos elementos el pie descalzo. Pero si no tienen los elementos para el vaciado, pues simplemente registrarlo fotográficamente y medirlo para que ustedes tengan. Eso es lo que nos permite la fotografía, preservar ese indicio en la manera en la que nosotros lo encontramos y ocuparlo durante la investigación para su estudio. Sí, maestro, muchísimas gracias. Aquí tenemos una pregunta interesante y nos menciona, si bien sabemos que la policía o el primer respondiente en algunos casos tendría que estar capacitado para realizar algunas funciones de investigación, ¿usted considera que también sería importante que conocieran sobre el tema de huellas? Bueno, pues miren, yo siempre he sido catalogado por decir las cosas como las pienso
y digo, no voy a traicionar esa circunstancia. Yo considero que sí existen elementos que dedican tiempo, dedican esfuerzo económico, muchas circunstancias para su capacitación y que realmente es muy, muy plausible su participación. Considero también que por la situación de la organización del sistema penal, inclusive de la capacitación en general que tiene la policía, no lo realizan. Tenemos policías con capacidades para procesar, tenemos el primer respondiente y desafortunadamente deben de conocer estas técnicas, pero no las llevan a cabo precisamente por la razón de que no hay material, porque no hay una adecuada capacitación y porque no les permiten en realidad realizar ese trabajo, porque al final del camino yo considero que tienen muchas responsabilidades al momento de tener conocimiento de un posible hecho delictivo para que entonces dedicaran un tiempo adecuado al procesamiento de estos indicios. Reitero, desafortunadamente, nuestro sistema en la cuestión del resguardo, del procesamiento y hasta de la investigación de estos indicios, para mí ha sido rebasado desde hace algún tiempo. En este caso, yo creo que con una buena capacitación podríamos obtener, y obviamente una interpretación adecuada, quiero dejar en claro, tampoco es responsabilidad única de los policías o del primer respondiente, sino también de los ministerios públicos que sepan pedir el elemento, de los ministerios públicos que también le pidan al juez las órdenes para tener un cotejo de comparación, por ejemplo, el calzado del sujeto, y también los mismos jueces que sepan valorar este tipo de dato de prueba a efecto de que pueda crear alguna convicción. Sí, doctor, muchísimas gracias. Aquí tenemos una pregunta de Luis Cruz Mendoza. ¿Cuál es su criterio sobre el primer respondiente, ya que carece de capacidades y también de técnicas y materiales sobre el levantamiento de indicios? Bueno, fue algo de lo que comenté en la respuesta anterior. Reitero, yo considero que nos falta más capacitación, nos falta más herramientas también. Si ustedes no mal recuerdan, empezamos este sistema con los kits, los famosos kits de primer respondiente de pie-tierra y de patrulla, los cuales, bueno, pues al policía de la patrulla le entregaban un kit muy bonito, con unos conitos, y era el único kit que él tenía que utilizar para, no sé, 15 o 20 intervenciones al mes. Entonces, pues desafortunadamente nunca fue suficiente y eso es una responsabilidad que tenemos los operadores del sistema también de dotar de todos estos elementos a las personas que intervienen. Doctor, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje que le quiera dar a todas las personas que se dieron cita el día de hoy? Y también puede otra vez mencionar sus redes sociales, donde lo pueden ubicar. Y aprovechando también nos mencionan aquí, ¿nos podrá compartir alguna obra jurídica en la que nos podamos ilustrar más en este tema? Claro que sí. Bueno, en primera instancia, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Yo les aconsejaría que se metieran mucho a estudiar las ciencias forenses, no nada más a nivel nacional, busquen la cuestión internacional. Tenemos que estandarizar el conocimiento forense. ¿Por qué? Porque lo basamos en la ciencia y la ciencia es universal. Entonces, yo les aconsejaría que comenzaran a capacitarse, a estudiar más, para que nosotros también obliguemos al sistema y a los operadores que todavía tienen estas formas de generar una investigación, que los obliguemos a darnos más información, que esté más fundamentada y obviamente pues abrir el campo de las ciencias forenses ya a una consideración mayúscula dentro de la valoración probatoria en el sistema penal mexicano. Y bueno, de la bibliografía les comentaba, yo recomiendo ampliamente, que es parte de la información, que obtuvimos un par de libros españoles, que es esta obra, Policía Científica, aquí se ve, que es de Francisco de Antón y Barbera y Juan Vicente de Luis Iturégano. La editorial es Ciencia Policial y Tairán Leblanc. Entonces, es internacional, les vuelvo a repetir,
difícilmente van a encontrar información nacional sobre esto porque pues no se acostumbra a llevar. Entonces sería, y mis redes sociales es Mauricio Crimi. Ahí vengo yo en Facebook, en Instagram igual. Ahí pueden localizarme sin ningún problema y en la página seinfopericiales.com. Y también nos encontramos en el canal de YouTube. Igual nos pueden buscar como Seinfo y ahí vamos subiendo entrevistas, algún tipo de trabajo de investigación y bueno, cualquier cosa que podamos ayudar con todo gusto. Doctor, muchísimas gracias. A todas las personas que hicieron cita el día de hoy, también muchísimas gracias a todos los que compartieron el video. También muchísimas gracias de los diferentes estados de la República Mexicana, amigos, países de habla hispana. Por ahí estoy leyendo de Cuba, de Colombia, de Costa Rica, también de Acatlán de Osorio, de Ciudad de México, de Monterrey, Nuevo León. Muchas muy buenas felicitaciones de Emi Tlaxca, Bere Pichardo, Lucía Ramírez, Silvia Betancourt, Magnum Tetle. Pues bueno, a todos muchísimas gracias. Ya ubicaron las redes sociales del doctor Mauricio Reséndiz. Vamos a ponerlas también en la descripción del video. Y bueno, estén pendientes de nuestras publicaciones aquí en Sistema Penal Acusatorio y Oral Capacitación Puebla. Y nos vemos en la próxima. También nos está saludando Tito Cubilla de Panamá. Dice un excelente tema y una capacitación importante. Saludos a todos ustedes y buenas noches. Hasta luego.